Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de HR Performance. Hoy día en el capítulo número 2 vamos a tener un invitado muy interesante, pero antes quiero darte gracias a todos aquellos quienes vieron el capítulo anterior, le dieron me gusta, compartieron y nos dejaron un comentario con su feedback. Como primer capítulo tenía mucho que por mejorar, pero hoy día ya solucionamos varias de esas cosas. Así que muchísimas gracias. Si esta es la primera vez que ves un podcast nuestro, déjame contarte que somos HR Performance, una red de consultores que estamos en distintos países, en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, y estamos felices de poder desarrollar tu estrategia de gestión de personas y de apoyarte en cualquiera de las áreas, ya que somos una red multicultural. También tenemos dentro de nuestra red todas las especialidades que se pueden necesitar para la gestión de personas. Así que ya sabes, si te gustaría conocer un poco más acerca de lo que hacemos y necesitas ayuda en cualquiera de estas áreas, no dudes en contactarnos. Ahora, sin más dilación, quiero comenzar este podcast presentando obviamente a una persona que me acompañó en el capítulo anterior y con quien vamos a entrevistar a nuestro invitado. Bienvenido, Ezequiel Conesa. ¿Cómo estás? Hola, Jonah, ¿cómo estás? Perfecto. Oye, nos fue muy bien con el primer capítulo, tuvimos harto feedback, tuvimos hartos comentarios, mejoramos el video, me declaro culpable, hoy día tenemos mejor calidad, podemos vernos aquí en HD, así que eso está genial. Y hoy día nuevamente nos juntamos a conversar de todo lo que tiene que ver con gestión de capital humano y tenemos un invitado espectacular, pero ahí quiero dejar a Seki que haga los honores y nos cuente un poco más. Dale, gracias, Jonah. En el capítulo de la semana pasada empezamos a hablar del modelo de capital humano que fuimos adoptando en HR Performance, de muchas cosas que hemos ido encontrando a lo largo de la carrera de todos los que somos parte de esta red de consultores. Como saben, nuestra mirada tiene que ver con que el capital humano es y esto es el capital humano, las personas, los sistemas de personas, el liderazgo, son un pilar fundamental del desempeño de la organización. Y en ese sentido siempre empezamos hablando de propósito y de valores, y vemos que muchas veces cuando se habla de propósito o de valores, a veces son tratados como si fueran decorativos, ¿no? Como si fuera un agregado. La organización funciona y entonces cuando ya funciona nos ocupamos de esas cosas cuasi cosméticas. Y la verdad que no es así, son más bien estructurales. Hoy tenemos un invitado espectacular para hablar de esto, Ildemaro Infante. Bienvenido, Ildemaro. Gracias, Ezequiel. Feliz de compartir contigo. Igualmente. Ildemaro es autor de 5 libros, de La pirámide de la felicidad laboral, de liderazgo de la humildad, de Bookability, de acción con dirección y de integridad personal y laboral. Ildemaro, a mí me parece muy interesante tu mirada que muestra que la felicidad de los empleados, por un lado, no es responsabilidad de la empresa, sino que cada uno es responsable de su propia felicidad, lo cual es una verdad que muchas tradiciones han descubierto hace más de 5.000 años, y es interesante que estemos hablando de vuelta de esto. Y que dar beneficios, a mí me parece muy interesante tu libro Liderazgo de la Humildad, o La Gerencia de la Humildad, porque traza el límite entre dar beneficios y malcriar de alguna forma. Ezequiel, gracias por la oportunidad de permitirme compartir contigo, con tus seguidores, sobre todo en esta temática alrededor de la gestión de personas dentro de las organizaciones. Personalmente, yo tuve la oportunidad de trabajar como empleado bajo relación de dependencia por muchos años en organizaciones antes de dedicarme a mi labor de consultor, escritor y docente en las áreas de recursos humanos. Y una de las inquietudes que siempre tuve era la relación que tiene la persona con el empleo, ¿no? Porque yo creo que todos los que hemos trabajado en el área de recursos humanos hemos vivido esa experiencia de un colaborador que se acerca a nosotros de cualquier área de la organización y que se acerca a nosotros para comunicarnos que se va de la empresa. Nos dice que ya no le gusta la compañía, que no se siente cómodo con el jefe, que no le gustan los compañeros y que ha tomado la decisión de renunciar a la empresa. Y efectivamente renuncia y se marcha y se incorpora a un nuevo trabajo. Pero después de un mes en el nuevo trabajo, vuelve a llamar a su trabajo anterior y pregunta que si la vacante está vacía porque él quisiera volver, ¿no? Y yo creo que eso es un caso que hemos vivido todos los que hemos trabajado alguna vez detrás del escritorio en recursos humanos. ¿Y qué nos damos cuenta?
que no necesariamente era el empleo, era la persona y la relación de la persona con su trabajo. Se viene hablando, ahorita es una tendencia hablar de felicidad laboral bueno, y pareciera que en muchos casos se quiere reducir la felicidad laboral a colocar mesas de ping-pong en los trabajos, a dar masajes, y probablemente eso ayuda y aporta. Pero realmente yo creo que el centro del tema de la felicidad laboral es reconfigurar esa relación que tiene la persona con el empleo y que la persona viva reconciliada con su trabajo. Ese es el gran reto de las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las empresas quizá no le dan este significado más profundo a lo que puede ser la felicidad laboral, bueno, ¿qué empiezan a hacer las empresas? A tratar de solucionar, de conectar al colaborador con la organización a través de ceder beneficios, ceder programas, ceder bondades. Y luego, bueno, ¿qué se crea con esto? Bueno, un trabajador con altas expectativas y altos niveles de exigencia, pero en muchos casos con pocas posibilidades de dar o de aportar. Es decir, se crea una desproporción entre lo que es capaz de aportar el trabajador y lo que realmente está dando la empresa. Y el gran reto en el mundo organizacional es volver a equilibrar esa relación y que el trabajador exija en la misma proporción que es capaz de dar, ¿no? Y en eso está basado todo nuestro trabajo, los libros que hemos escrito, los 5 libros que hemos escrito están alrededor de este tema que tiene que ver con que las empresas tienen un gran reto, que es enseñarles a las personas a relacionarse correctamente con su empleo y a vivir reconciliados con lo que hacen y alinear lo que es su propio propósito de vida y su propia marca personal con la labor diaria. Vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo en la vida adulta en el trabajo. Por lo tanto, la única decisión que tenemos es disfrutarlo plenamente. Me parece muy bueno lo que estás planteando. Creo que tiene mucho que ver con la madurez, con la adultez de las personas, ¿no? Creo que compartimos, habiendo trabajado en recursos humanos y habiendo trabajado con áreas de capital humano y en empresas, el conflicto del compromiso, ¿no? Yo he escuchado muchos dueños de empresas y muchos líderes quejarse, si querés, del compromiso de los empleados. Y a muchos empleados pedirle más a la empresa como si la empresa fuera, no sé, Santa Claus o Papá Noel o el viejito pascuero, según donde nos escuchen. Y se pierde de repente la parte co, ¿no? El prefijo co de la palabra compromiso, ¿no? Que es como la promesa mutua. Entonces, ¿cómo ves vos que debería estructurarse este acuerdo entre empresa y colaborador para que la relación sea más sana? Sí, primero, Ezequiel, definitivamente nadie se va a comprometer ni va a hacer alcanzar su máximo rendimiento en algo que no disfruta, que no le gusta hacer, en algo que la persona no está conectada con ese entorno y con esa situación laboral. Entonces, muchas veces vemos que hay gente que dice, pero inténtelo, comprométalo, y en realidad tiene que ver mucho con eso que les planteaba anteriormente, que es reconciliar a la persona con su trabajo. Uno de los momentos más felices de cualquier ser humano, Ezequiel, es cuando ha recibido la llamada donde le comunicaban que había conseguido un trabajo, donde le decían, ha sido aceptado para ocupar esta vacante. Yo creo que ese es uno de los momentos más felices de cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque la persona se siente reconocida, se siente valorada y una organización está abriendo la puerta a esa persona para que ponga al servicio de los demás sus talentos y competencias. Pero ¿qué pasa? Una vez que la persona ingresa a la organización, empieza a reconfigurar esa relación con el trabajo y empieza a darle más peso a aquellas oportunidades de mejora o a lo que no le gusta de la organización y se olvida de las bondades del trabajo. Entonces se crea como esa especie de desequilibrio donde el trabajador tiene un nivel de exigencia muy alto, pero su capacidad de aportar empieza a verse limitada. Entonces
Entonces, el gran reto de las organizaciones es volver a incluir, y es parte de lo que planteamos, por ejemplo, en mi libro Gerencia de la Humildad, que es transformar la cultura de la organización y donde el trabajo también sea valorado y dentro de esa relación de las personas con el trabajo se incluya dentro de esa ecuación de la relación el agradecimiento. Porque ¿qué pasa? Las personas como seres humanos siempre vamos a encontrar oportunidades de mejora y siempre vamos a encontrar cosas que se pueden hacer mejor y eso es natural y eso es humano. Y pareciera que a veces estamos más abiertos a esa parte o a esa visión de cuestionar que a ver lo bueno y lo positivo. Y el gran reto de las organizaciones también es hacer evidente, divulgar internamente esos aspectos buenos y positivos de la organización y del trabajo, de manera de poder equilibrar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo siempre ha estado muy orientado de impactar la cultura organizacional. Un ejemplo, fíjense que en las organizaciones se hacen continuamente estudios de clima laboral y los estudios de clima laboral como resultado que arroja todos los aspectos que puede mejorar la organización, pero jamás en los estudios de clima laboral, por ejemplo, se pregunta qué aporta usted a la organización, cómo aporta usted, qué va a hacer usted para que el clima laboral mejore, porque al final el clima laboral es la sumatoria de lo que sienten todos los trabajadores. Y es imposible que el clima laboral mejore solamente con acciones o de recursos humanos o de la empresa. Tiene que haber acciones de las personas. Entonces, el gran reto es involucrar a la persona y reconectar a la persona con que el trabajo es un valor relevante, un valor importante y que además debe tener dentro de esa ecuación que tiene la persona de su relación con el trabajo, incluir el tema del agradecimiento. Me parece brillante lo que estás diciendo, porque de hecho el agradecimiento es una de las claves de la felicidad individual, ¿no? Por lo menos aquellos que buscamos de alguna forma una cierta evolución de la conciencia. Hay una frase que me gusta mucho que es que aquel que no es feliz con lo que tiene tampoco va a ser feliz con lo que no tiene, ¿no? Entonces, creo que vivimos en una época, y decime si estás de acuerdo, donde parece ser que las empresas tienen que dar más beneficios y más beneficios y más beneficios buscando la felicidad de las personas, pero resulta ser que las personas que no logran ser felices con lo que no tienen no van a ser felices con lo que no tienen, y habría entonces que empezar por agradecer todo lo que tengo. Aquellas personas que agradecen todas las mañanas todo lo que tienen tienden a ser un poco más felices que las que no lo hacen. Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios tangibles que las organizaciones deberían dar y que pueden esperar al invertir en bienestar y en la felicidad de sus empleados? Sería una de las preguntas que tengo para ti. Y la otra es, ¿cómo la humildad de los líderes, que es un tema que me gustaría que desarrolles, porque el concepto de gerencia de la humildad me parece brillante, puede incentivar o empezar a generar esta cultura de agradecimiento en la organización? Sí, Ezequiel. Bueno, fíjate, vamos a arrancar por el segundo punto, el tema de la gerencia de la humildad, que es el título de mi segundo libro, porque cuando analizamos las grandes corporaciones, nos damos cuenta y sobre todo analizamos temas complejos dentro del mundo organizacional, como pueden ser grandes escándalos corporativos, nos damos cuenta que muchos de esos grandes escándalos corporativos derivaron de actitudes soberbias, y no de las organizaciones, sino de los líderes, ¿no? En muchos casos yo creo que analizamos esos grandes escándalos corporativos y nos vamos a encontrar eso, esa falta de humildad. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas relacionan el concepto de humildad con pobreza, con disminuirse, con ser menos, y humildad no tiene que ver absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Porque humildad viene de humus, la raíz de la palabra viene de humus, y el humus es la sustancia química que hace que todo en la naturaleza florezca. Y la humildad es la competencia que hace que el ser humano pueda siempre alcanzar un rendimiento superior, ¿no? Entonces, que cuando nosotros trabajamos la gerencia de la humildad dentro del mundo de las organizaciones, ¿qué queremos primero? Incluir el agradecimiento dentro de la relación con el empleo, ¿no? Es tenerlo siempre presente, porque si fui tan feliz en aquel momento que me llamaron y me dijeron el trabajo es mío,
¿Por qué después que ingreso a la organización borro esa parte que representa el trabajo para mí y me centro nada más en aquello que no me gusta o en las oportunidades de mejora de la organización? Entonces, a través de la gerencia de la humildad, por ejemplo, volvemos a incluir el agradecimiento dentro de esa relación con el empleo. Además, instauramos lo que nosotros llamamos una marca de conducta en la organización, donde esa marca de conducta, por ejemplo, esté muy arraigado el tema de que nadie va a poder solo, que es una conducta propia de la humildad, el trabajo en equipo, luego entender que no lo sabemos todos, que vamos a estar aprendiendo constantemente, y luego también saber que podemos cometer un error, corregirlo, seguir adelante y aprender de él. Entonces, este tema cuando vemos, fíjense, los grandes diccionarios de competencia de las organizaciones, por ejemplo, vemos competencias como servicio, vemos como habilidad comercial, pero en realidad yo puedo vender algo o servir desde la soberbia, es desde la humildad. Entonces, es por eso que este tema de la gerencia de la humildad tiene un impacto en la cultura de las organizaciones y desarrolla eso que nosotros llamamos la marca de comportamiento, porque al final lo que queremos en el mundo organizacional es que la persona primero tenga esa relación fluida con su empleo, esa relación reconciliada con su trabajo, y que además la humildad sea una especie de competencia transversal, porque, por ejemplo, en esos diccionarios de competencia que encontramos competencias como aprendizaje constante, ¿se puede aprender constantemente desde la soberbia? No, es desde la humildad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las organizaciones desarrollan eso que llamamos la marca de conducta, las organizaciones no solo son identificadas por los bienes y productos que comercializan, sino también por el tipo de comportamiento y de conducta que tienen las personas de su organización. Entonces, y eso le da un valor adicional complementario que no solo impacta en lo que tiene que ver la imagen de la organización, en su atractivo, no solo para los clientes finales, sino también como un sitio de trabajo, como una marca empleadora, sino que además le da una fortaleza a la organización que les permite decir: nuestra gente dentro de la organización se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, es de reconectar a la persona, digamos, con ese equilibrio que debe haber entre las habilidades técnicas y la calidad humana. Buenísimo. Ildemaro, si alguno de los líderes o dueños de organizaciones que nos está escuchando se interesara y dijera: me gusta, quiero empezar a dar mis primeros pasos hacia un estilo de gerenciamiento, un estilo de liderazgo humilde, ¿qué consejo le darías? ¿Cuáles son los primeros pasos que un líder debería dar para empezar a ejercer la gerencia de la humildad? Lo primero es modelar. Eso es lo primero, Ezequiel, porque podemos hacer grandes esfuerzos para llevar esta cultura de gerenciar desde la humildad. Fíjense que Nitin Noria, que es el decano de una de las universidades más relevantes en el mundo de los negocios, que es Harvard, cuando se le preguntó qué se les debe enseñar a los líderes empresariales, él dijo humildad, y a mí eso me impactó profundamente. Inclusive eso fue previo a que yo escribiera mi libro, porque él decía que muchas veces los líderes dentro de esas posiciones entienden, por ejemplo, al frente de una gran corporación o de una empresa líder, entienden que el liderazgo es superioridad. Y en realidad el liderazgo no tiene que ver con superioridad, tiene que ver con la capacidad para conectar con las necesidades de las personas. Y si nos damos cuenta, las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿cómo nacieron? Nacieron de un comportamiento y una actitud humilde de un primer emprendedor que identificó una necesidad y dijo: yo puedo tratar de ayudar a las personas a través de un servicio o un bien. Entonces, fíjense, ¿y qué pasa? Las grandes organizaciones que se mantienen en el tiempo tienen esa capacidad para conectarse no solo con las necesidades actuales de sus clientes, sino también sus necesidades futuras. Y eso es solamente a través de la humildad, porque las empresas que caen en la soberbia, lo primero que un líder debe poner en práctica para aplicar la gerencia de la humildad es ser humilde él mismo como líder desde su modo de gerencia y modelar con el ejemplo. El líder desde la gerencia de la humildad no le pide a alguien que haga algo que él no hace. Ildemaro, me encanta este tema. Lo que me pasa cuando lo escucho es que, y también las personas que nos están escuchando, que son líderes de negocio, que muchas veces y muchos de ellos se están encontrando recién con este concepto, ¿cierto? Y me queda claro, es modelar, es entender que es mi ejemplo el que habla, ¿cierto? Pero ¿cómo me doy cuenta? O sea,
¿cómo puedo medir como ese impacto que realmente tiene lo que estoy haciendo hoy día? O sea, ¿cuáles son esas cosas que son observables, ¿cierto? Para los que todavía no han estudiado este tema en profundidad, son rasgos típicos que ellos van a encontrar en sus equipos, en sus organizaciones, y Por que ejemplo, pueden cambiar rápido, por ejemplo. sí, claro. Fíjense qué pasa cuando es fácil identificar cuando una organización está gerenciando, digamos, desde una perspectiva de eso que yo planteo, de pensar que liderazgo es superioridad, ¿no? Como una perspectiva hacia la soberbia, porque, por ejemplo, ustedes asisten a una reunión gerencial, a una reunión de presentación de resultados, y lo que pueden darse cuenta es que hay unas disputas de egos, ¿no? Entre áreas, ¿no? Entonces, el de comercial dice que es más importante que el de producción dice que es más importante que el de comercial, la gente de ventas con marketing. Entonces, digamos, el gran centro de lo que es la gestión de la organización se centra en gestionar egos y se dejan de lado los resultados, las prioridades, los procesos y las metas organizacionales. Entonces, una de las grandes ventajas de trabajar con la gerencia de la humildad es precisamente entender que el tema de egos no es la prioridad de una organización y que el tema de la organización son los resultados y las rentabilidades. Y los egos no son temas de gestión de las organizaciones, son aspectos que se deben manejar entre las personas porque el centro se coloca en las metas y en los objetivos. Entonces, esta es una de las grandes bondades de trabajar desde la gerencia de la humildad, porque entonces no vamos a tener más esas reuniones gerenciales eternas donde hay disputas entre personas, entre equipos de trabajo, más relacionados con quién tiene más incidencia o quién es más importante, sino que todo se centra en alcanzar resultados. ¿Sabes, Ildemaro, que me hiciste acordar a un reportaje que le hacen a Jack Ma, al fundador de Alibaba, donde él dice: siempre busco para mi directorio gente mucho más inteligente que yo, y entonces mi financista es mucho mejor que yo, mi vicepresidente de marketing es mucho mejor que yo, el de tecnología es mucho mejor que yo, y mi único rol es interceder entre esos egos. Me hiciste acordar de eso, porque efectivamente un montón de gente muy talentosa corre el riesgo de hacer una hoguera de vanidades, y está bueno el punto este. Me quedo pensando en un desafío interesante, ¿no? Que es esto de modelar sin ponerme por encima, sin sentirme superior, ¿no? Entonces, la gerencia de la humildad parte de modelar conductas sin creerme que soy un modelo. Y creo que me surge articular esta idea de la humildad con otro concepto que está también muy hablado últimamente, que es la vulnerabilidad, ¿no? El líder que es capaz de decir: no sé, necesito ayuda, no puedo solo, y no el líder que tiene todas las respuestas. Me parece que el líder de todas las respuestas es una herencia de la revolución industrial, de la organización máquina. ¿Y cómo podemos pensar en un líder humilde, un gerente humilde que puede modelar sin por modelar sentirse un modelo, ¿no? Porque creo que hay una clave en la humildad, que es modelar no es sean como yo porque yo soy el modelo a seguir, sino modelar la humildad, que es casi una paradoja la palabra, ¿no? Pero está muy clara, Ezequiel, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de la gerencia de la humildad, el líder, fíjate el concepto, entiende que la gente trabaja con él y no para él. Un ejemplo, imagínense un líder que diga, bueno, tenemos una temporada de trabajo muy intensa aquí en este centro de distribución, nos vamos a tener que trabajar horas extras, vamos a tener que quedarnos y trabajar muchísimo para tratar de cumplir con todas las metas, y yo, por cierto, les comunico que me voy de vacaciones, ¿no? Entonces, él está enviando a la batalla a los demás, pero él no quiere ir a la batalla. Claro. Entonces, yo creo que la gran fortaleza de todo este concepto de la gerencia de la humildad es que el líder entiende primero que no puede solo, que necesita de su equipo,
¿Por qué es tan poderosa la humildad como herramienta gerencial? Porque el líder entiende que no lo tiene que saber todo y que tiene que escuchar a su equipo. Y escuchando a su equipo va a encontrar perspectivas y soluciones a diferentes situaciones que nunca las hubiese encontrado desde la perspectiva de la soberbia o de pensar que lo tiene que saber todo. Después, el líder está comprometido con su equipo de trabajo. Es decir, la gente no trabaja para él, trabaja con él, que es distinto. Y luego está ese tema de siempre esa búsqueda de las organizaciones de retener personas que cada vez se hace como más cuesta arriba, ¿no? Y en realidad nos damos cuenta que las personas también tienen mucha más, y de eso hay cantidad de estudios e información que dice que las personas están más dispuestas a permanecer en un sitio donde el líder modela y donde se sienten identificados con ese líder. Entonces, esa es la gran bondad de manejar el tema de gerencia de la humildad, porque el líder, Ezequiel, sí puede ser vulnerable, porque nadie lo sabe todo, por más líder que sea, pero a través de la gerencia de la humildad se abre el espacio para encontrar soluciones y puntos de vista desde situaciones donde solo el líder no podría tener acceso. Buenísimo. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en algo que dijiste. La semana pasada decíamos que la palabra cultura viene etimológicamente de tierra de cultivo, ¿no? Que entonces es lo que posibilita el crecimiento de las cosas. Y entonces me gustó mucho escucharte decir que humildad viene de humus, ¿no? Como que volvemos a lo mismo. Estamos hablando, y esto es interesante pensando en el modelo de capital humano, de que estamos hablando de aquello que posibilita el desarrollo de la empresa. Entonces, porque muchas veces la orientación a resultados hace que pongamos los resultados primero. Y los resultados, por definición, es lo que resulta de haber hecho bien lo otro. Entonces, si quiero tener una buena cosecha, lo que necesito es tener buen humus, buena tierra de cultivo. Entonces, en ese sentido decimos que la cultura y la gerencia de la humildad están al principio del diseño de la organización y no son agregados una vez que todo está funcionando bien, ¿verdad? No, son parte de la esencia de lo que puede ser el resultado posterior. Yo he tenido la experiencia de trabajar con atletas de alto rendimiento y con equipos deportivos como complementario a mi experiencia profesional en el mundo corporativo, y me he dado cuenta que los grandes equipos combinan siempre ese tema y digamos esos top performance players en diferentes deportes combinan esa capacidad técnica y habilidad y potencia deportiva que puedan tener con la calidad humana. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están para generar resultados, para generar rentabilidad para las personas que son sus accionistas y que han sacrificado y que han puesto riesgo de su capital para obtener un dividendo o una ganancia. Por supuesto que sí, pero eso solo se puede hacer a través de las personas, conectadas de la manera correcta, ¿no? Porque yo siempre pongo este ejemplo. Creo que lo más terrible que puede hacer un padre es consentir a un hijo. ¿Por qué? Porque un hijo consentido, el padre decide darle todo, ¿verdad? Y el hijo va a ser maravilloso para sus padres, pero va a ser un niño, un joven que va a sufrir en el mundo una barbaridad porque es maravilloso para sus padres, pero no para el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? En las organizaciones pasa exactamente igual. Si yo empiezo a consentir colaboradores y a dar beneficios y a dar cosas, y resulta que en el momento que yo requiero algún soporte, alguna ayuda de esos colaboradores, no tengo la misma disposición, estoy creando un trabajador que es consentido. Y el gran reto de las organizaciones es precisamente es volver a esa esencia de lo que hablábamos del cultivo, del humus, y que es cultura y gerencia de la humildad, y volver a retomar esa necesidad que tienen las organizaciones, al igual que tenemos todos los seres humanos, de amar y no de consentir, porque hay una gran diferencia. La gente confunde lo que es amar y consentir. Consentir es permitirlo todo.
amar implica disciplina, esfuerzo, compromiso, una palabra de aliento, una muestra de cariño, una muestra de estímulo, pero implica también todos esos aspectos que forman parte de una relación de trabajo. Entonces, lo que no podemos es desconfigurar la relación de trabajo y olvidarnos de temas como disciplina, resultados, compromiso, porque entonces estamos creando ese trabajador malcriado. Entonces nos toca volver a reconfigurar y salirnos de esa zona de malcriar colaboradores para empezarlos a amar, donde hay siempre una palabra de estímulo, de respeto, una muestra de afecto, pero también hay compromiso, hay esfuerzo y hay resultados. Espectacular. Y me gusta mucho lo que estás diciendo. Me hace acordar algo que también hablábamos la semana pasada en nuestro podcast. Cuando hablábamos de valores, los poníamos. Lo que yo digo de valores es que todos los valores están muy bien. Al final, cuando entran en conflicto, hay uno que prevalece sobre otro. Entonces, todos detentamos todos los valores en un día normal y habitual. Cuando las papas queman, digamos, es cuando se nota qué valor prevalece sobre otro, y esto habla de vuelta de una jerarquía de cosas, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que estás diciendo de amar versus malcriar, porque hace un tiempo tuvimos una conversación donde me contabas un ejemplo de una empresa que daba un montón de beneficios a las personas, y cuando necesitaron hacer una tarea especial, los equipos dijeron, no, contraten a alguien de afuera porque nosotros queremos cuidar nuestro balance de vida profesional, vida laboral. Que si yo miro tu pirámide de la felicidad laboral, tendría que ver con el respeto por sí mismo, pero ese respeto por sí mismo debería estar en la punta de la pirámide, ¿no? Y esa pirámide arranca mucho más abajo, entonces me parece que tiene de vuelta que ver con poner las cosas en orden, ¿no? Este amar versus malcriar no quiere decir no dar, sino dar cuándo, dar cómo. Me gusta mucho de tu mirada, Ildemaro, devolverle la responsabilidad de la felicidad al individuo. Cada uno de nosotros es responsable de su felicidad. Y yo le subiría la apuesta diciendo que toda aquella persona que ponga su felicidad en manos de terceros, quiero decir de que la empresa en la que trabajo me haga feliz, se está autocondenando a la infelicidad, porque en principio se está convirtiendo en una persona dependiente. O sea, en el momento que otro genera mi felicidad, yo soy dependiente y por lo tanto me acabo de esclavizar. Y en este sentido me llama la atención para bien, digamos, me gusta mucho que la pirámide de la felicidad que tú describes empieza por reconocernos y reconocer a otros. Nosotros tenemos un eslogan en HR Performance que es más conscientes, más humanos. Yo soy un convencido de que toda esta recomposición de la relación entre empresas y empleados, el camino hacia la felicidad, empieza por un incremento de la conciencia. Esa es la tierra fértil para la humildad, para la cultura, el darnos cuenta. Digamos, si tuviéramos que resumir mucho la idea de conciencia, sería eso, darnos cuenta. Entonces me parece muy interesante esta idea de empezar por reconocerme y reconocer a otros y tener claras mis metas, que son los dos primeros escalones de tu pirámide organizacional. Si mis metas y las metas de la organización en la que colaboro o a la que pertenezco coinciden, vamos muy bien, ¿no? Entonces, siendo así, ¿qué lugar ocupan entonces los beneficios laborales y cómo propone la gerencia de la humildad que los beneficios laborales que dan las organizaciones, la mesa de ping-pong y el desayuno gratis, que está bueno que estén, porque son impulsores de la productividad de alguna forma, no generen esa confusión de que si no sos feliz, te pongo otra mesa de ping-pong, te doy otra hora libre o te pongo un payaso al mediodía. ¿Qué pasa, Ezequiel? Bueno, yo creo nada mejor que un ejemplo para describir esto. Recientemente en una organización me comentaban que decidieron, digamos, fue una decisión, vamos a definirla emocional. La gerencia decidió incorporar una persona a la plantilla de la organización para que trabajara para la organización para dar masajes a los colaboradores. Se le asignó un cubículo dentro del edificio corporativo y esta persona iba a trabajar todos los días, 8 horas al día,
para dar masajes a los colaboradores que se sintieran estresados y se quisieran acercar a la sala de masaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó al comienzo? Bueno, la persona tenía una agenda de gente que quería hacerse masajes, bueno, grandísima. ¿Qué pasó progresivamente? Bueno, fue pasando la novedad, la agenda bajó y llegó un momento que no iba casi nadie a hacerse masajes. ¿Y qué decidió la empresa? Desincorporar a la persona porque era algo que no estaba generando mucho impacto. Pues hubo un reclamo porque la empresa, a pesar de que es una empresa corporativa, tiene un sindicato, el sindicato reclamó porque ya los masajes eran un beneficio adquirido. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las organizaciones quieren atender problemas específicos, situaciones puntuales a través de ceder cosas que no atienden a algo estructural, sino a algo momentáneo, ¿no? Y estamos en este mundo de redes sociales, de lo aparente. Por ejemplo, el mismo tema de las mascotas en el trabajo. Bueno, hay organizaciones, métanse, o sea, yo creo que no hay mucho que ampliar al respecto, que están propiciando esto, que lo impulsan. Y lo que no se dice, por ejemplo, yo he tenido mascota toda la vida, amo los perros. Yo creo que llevarse un perro 8 horas a una oficina es como llevarse un niño de 2 años a una oficina. ¿Cuánto impulsa la productividad? No sé. ¿Qué pasa si un cliente es alérgico a los perros? No lo voy a atender. O ¿qué pasa si mi perro tiene una disputa con el perro del gerente general? ¿Qué va a salir de ahí? Esas son cosas que se ven muy bonitas por internet, pero y en las redes sociales, pero cuando uno ve la posibilidad y la viabilidad práctica es bastante limitada, ¿no? Entonces, lo que no podemos caer dentro del mundo organizacional es en impactar desde la tendencia, desde lo aparente y dejar de impactar en lo que realmente importa, que es la persona. Vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo de la vida en el trabajo, de la vida adulta. Entonces nos corresponde reconciliar esa relación y que la persona tenga todas las herramientas para vivir esa vida laboral plena que busca. Y hay siempre que abrir esa oportunidad en el mundo de las organizaciones para entender que estamos para generar resultados y rentabilidad, pero que también somos humanos y que esa persona, ese gran profesional, ese que brilla, porque hay 10 personas haciendo el mismo cargo y 2 brillan y otros no, porque esas 2 personas que brillan tienen la capacidad técnica, tienen el conocimiento, pero además tienen una calidad humana y un deseo de colaborar que hacen una diferencia y que ven su descripción de cargo no como un límite, sino como un referente de lo que son, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la gran oportunidad del mundo organizacional y darse un espacio para ser humanos, siempre por supuesto centrado en que estamos ahí para generar resultados y rentabilidades, pero también estamos ahí para colaborar y para demostrar lo que somos como personas y como seres humanos. Ildemaro, y si una empresa quisiera ahondar, meterse en este camino de la felicidad laboral y de la integridad y la acción con dirección y de la gerencia de la humildad, ¿cuáles son las herramientas que vos les provees a estas empresas que quieren empezar este camino? El primero es trabajar en capacitaciones. ¿Qué hacemos en las capacitaciones? Hablamos sobre estas temáticas, sensibilizamos a las personas y en los talleres siempre sacamos información. Trabajamos con una serie de dinámicas que permiten hacer compromisos a las personas que asisten a los talleres, tanto con su felicidad laboral como con el tema de gerencia de la humildad. Esa información la tabulamos, nosotros llevamos un registro para luego empezar a trabajar sobre esos compromisos que hacen las personas. ¿Cómo trabajamos a través de esos compromisos? Le damos esta información de insumo a procesos de coaching o tutoría que ya tengan corriendo las empresas o los ejecutamos nosotros y posteriormente lo que hacemos es llevar esto a una parte primero que es toda esa parte de marketing interno de la organización. O sea, nosotros queremos, por ejemplo, que la organización hable de las bondades del trabajo y que, por ejemplo, en ese marketing interno aparezca en un banner, en una imagen, un trabajador de la empresa hablando bien de su empresa y de las cosas buenas que han pasado. Entonces, lo primero es trabajar esa imagen interna corporativa que nosotros llamamos reposicionar el valor del empleo.
Luego está, por supuesto, el tema de todo lo que tiene que ver el seguimiento a personas y equipos, y luego viene la transformación cultural, donde la persona, la organización desarrolla lo que nosotros llamamos eso de la marca de conducta, ¿no? Entonces, arranca todo con procesos de formación, pero aterrizan luego en temas muy específicos que tienen que ver con todo lo que es el marketing interno, con eso que nosotros tenemos como una idea que llamamos between, ¿no? Y ese between entre empresa y colaborador es reconfigurar ese trabajador consentido en el trabajador amado, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, transformando parte de esa imagen de oficina con la presencia del trabajo y los colaboradores como bondades, desarrollo de esa marca de conducta. Y primero, ¿qué hacemos, Ezequiel? Un análisis del negocio, de lo que ha adelantado la empresa. Luego alineamos personas con esa estrategia y eso que ya la empresa tiene adelantado. Definimos planes de acciones que involucran capacitación y ejecución, y luego venimos con el tema de implementación, que es la transformación del modelo de cultura organizacional, donde al final el entregable es esa marca de conducta. Me gustaría que nos cuentes un ejemplo de las dificultades que encontrás tanto en las personas para asumir su responsabilidad sobre la felicidad, como en los líderes para implementar esto de la gerencia de la humildad, los miedos que tienen, cuáles son los bloqueos. Contanos un poco tu experiencia práctica en esto. Sí, desde la perspectiva de las personas es un gran reto, Ezequiel, porque es una gran responsabilidad. Entonces, generalmente las personas quieren delegar esa responsabilidad a aspectos como la fe o aspectos de entorno, cuando en realidad mucho de lo que sentimos y pensamos acerca de la felicidad tiene que ver con nuestra propia configuración, ¿no? Sobre esto hay cantidad de estudios. En mi libro La pirámide de la felicidad laboral hablo sobre esto. Hay una psicóloga de la tendencia de la psicología positiva, Sonia Lubomirski, que ella plantea que todo lo que sentimos acerca de la felicidad, el 50% tiene que ver con el código base, con el código genético de la persona, que eso no se puede cambiar. Y es por eso que, por ejemplo, una persona puede sentir una enfermedad terrible como la bipolaridad, porque es que la persona adolece de una sustancia química en su organismo que le permite equilibrar sus emociones. Entonces, la persona o está muy eufórica o está muy triste, muy deprimida, pero le cuesta estar en un estado intermedio, y eso tiene que ver con la composición química de su organismo. Y es por eso que esas personas necesitan ser medicadas para poder equilibrar esas emociones. Ese 50% no lo podemos controlar porque viene con nuestro código base. Hay un 10% que plantea Sonia Lubomirski. Acuérdense que esto viene de estudios, de research. Ese 10% depende del entorno, condiciones económicas, situación con pareja, el trabajo, etc. Ese 10%, hay un 60% que no controlamos, ¿no? Uno es el 50% código genético y un 10% que tiene que ver con entorno. Y hay un 40% de lo que sentimos acerca de la felicidad que sí lo podemos controlar. ¿Y de dónde viene? De nuestros diálogos internos y de nuestro pensamiento y de nuestra visión del mundo. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, una persona que diga, nunca he desconfiado de ti. Bueno, eso es una persona infinitamente negativa tratando de decir algo positivo. En una sola frase está diciendo nunca y desconfiado, cuando en realidad debería decir, siempre he confiado en ti. Claro. Sí. O la persona que dice, la persona no lo hice tan mal. Una persona completamente, con una visión completamente negativa del mundo, que está tratando de decir algo o pensar algo positivo, cuando en realidad debería decir, lo hice bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a indagar esas herramientas, por ejemplo, y empezamos a indagar qué pienso acerca del trabajo, qué pienso el domingo a las 7:45 de la noche, cuando estoy viendo Netflix y se me pasa el switch y digo, mañana tengo que ir a trabajar. ¿Cuál es el pensamiento que me viene? Reto, alegría, esperanza, miedo, temores, dudas. De eso depende mucho de cómo la persona maneja su felicidad, y es lo que trabajamos precisamente y en particular con el tema específico del mundo laboral, cómo reconfigurar la manera que la persona visualiza el mundo laboral y cómo piensa y cómo habla acerca del mundo del trabajo. Una persona que piense negativa acerca de su trabajo, no hay manera de que le vaya bien en el trabajo. O sea, ahí no vale ninguna motivación, no vale nada.
¿Por qué? Porque al final la persona tiene una perspectiva y una visión negativa, y el trabajo que nos corresponde hacer y que realizamos con el tema de felicidad laboral es precisamente eso, reconfigurar ese pensamiento de la persona acerca del trabajo, ¿no? Es una gran responsabilidad, Ezequiel, no es tan fácil porque es tomar el control de lo que nos corresponde, y a veces a las personas asumir responsabilidades les cuesta, ¿no? Pero ese es parte del reto, y desde el punto de vista de los líderes, en algunos casos sí, esto genera como algún rechazo, sobre todo de esos líderes que vienen de las áreas comerciales, de las áreas de finanzas, donde dicen, no, el resultado mata todo, aquí yo lo que quiero es rentabilidad, pero en realidad no se va a obtener nunca la rentabilidad si no tocamos a las personas. O sea, no vamos a obtener las ventas si no entendemos qué hay detrás de ese proceso de venta y quiénes son los seres humanos que están detrás de ese proceso de venta. Y en la medida que los líderes entienden eso, es que pueden potenciar esos resultados en las organizaciones. Entonces, el reto nuestro consiste precisamente en plantearle esa perspectiva a los líderes y que lo vean no como un complemento, sino como parte de la ecuación de la rentabilidad del negocio. Está excelente y vuelve al concepto de la tierra fértil o del humus como etimología de la humildad. Los líderes esos de los que hablas, que ponen el foco en los resultados, están mirando los limones, y lo que les tenemos que decir es: hay que mirar el humus en el que está sembrado el limonero. Es correcto. Bueno, contarle también a nuestros oyentes que este vínculo con Ildemaro va a ir mucho más allá de un podcast, de este podcast, porque todo el contenido de Ildemaro va a ser parte de procesos que vamos a ofrecer también desde HR Performance, y vamos a estar colaborando con Ildemaro en la implementación de la gerencia de la humildad y de la pirámide de la felicidad laboral, y de un montón más de conocimiento que tiene Ildemaro, que es un gran pensador y un gran autor de libros. Así que a todos aquellos que les haya gustado Ildemaro, o sea, a todos, porque no puede no gustarte Ildemaro, sepan que lo tienen a disposición. Efectivamente, Ezequiel, estamos trabajando con un equipo de consultores de HR en este modelo de consultoría que a mí me resulta realmente novedoso, innovador, y que tiene mucho esos principios de la humildad, de la colaboración, de complementarse, de generar resultados buenos y positivos para todas las partes involucradas. Y precisamente estamos trabajando en formar y en trabajar nuestros contenidos, tanto en la parte de consultoría como en la parte de talleres y formación con consultores de HR, precisamente para empezar a trabajar los temas de felicidad laboral, gerencia de la humildad, de acción con dirección, dentro de los entornos de las organizaciones. Sí, oye, buenísimo. A mí me encantó la conversación. Como siempre, aprendo muchísimo de ustedes, que son grandes expertos, y estoy feliz también porque podemos tener todo esto dentro de nuestra suite, ¿cierto?, de servicios y que damos en HR Performance. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan. Van a poder disfrutar, ¿cierto?, de este concepto. Con personas como yo, por ejemplo, que este tema es muy nuevo, van a poder entrar y adentrarse un poco, y si quieren saber muchísimo más, siempre nos pueden escribir y nos pueden dejar ahí sus comentarios. Respecto del podcast, siempre agradecemos un me gusta, siempre agradecemos un comentario, siempre agradecemos cualquier feedback que nos quieran dar. Y ya para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera dar unas palabras finales para quienes nos escuchan, y vamos a ir cerrando. Ildemaro, como invitado, tú primero. Bueno, agradecerles la oportunidad de compartir con la audiencia, y ratificar que una organización que es líder en un segmento donde compite no es superior. Es una organización que es capaz de conectar con las necesidades de los clientes. Y la única manera de conectar con esas necesidades actuales y futuras de los clientes es a través de la humildad. Yo, como palabras finales, no tengo más que agradecimiento para con Ildemaro. Ildemaro, es un honor tenerte acá. Me gusta siempre mucho escucharte, y me gusta mucho poder compartir este espacio para aprender y para traer invitados como en tu caso, que nos enseñen y que comparten su conocimiento. Así que muchas gracias.
Buenísimo. Oye, yo dejo un gran saludo a todos quienes entonces nos escucharon. Los dejamos invitados, obviamente, para nuestro siguiente capítulo. Y les mando un tremendo abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Hasta luego.